de psicopatología, profe, Ah, ya. seguro. Bueno. Bien, nosotros vamos a empezar hoy otro gráfico, que es el de persona bajo la lluvia. ¿Sí? Y como todo gráfico, el análisis de vuelta es un análisis formal, análisis de contenido y análisis simbólico. Solamente que así dividido no está en el manual. Hay un manual que es el de Querol y es el que especifica todos los indicadores para la corrección. Persona bajo la lluvia tiene un análisis más minucioso, digamos, de los indicadores, tiene mucho más cosas. ¿Y ese material dónde podemos conseguir, profe? Está ya en plataforma. Ah, ya está. Ok. ¿Se ve muy chico o se está viendo bien? Se ve chico, profe. Sí, está minimizado para que yo pueda ver cuando alguien quiere entrar, pero puedo agrandar y ustedes me avisan si alguien quiere entrar, ¿sí? ¿Ahora sí se ve bien? Sí, profe. ¿O pongo pantalla completa? Mejor así, ¿verdad? Bueno, entonces el test se llama, como indica ahí, persona bajo la lluvia. La consigna para administrar es muy sencilla. Los materiales son los mismos. Ahí alguien está pidiendo entrar. Sí, profe. Voy a tener que dejar así porque si no, después más vuelta tengo que dar para sacar y volver a poner. Bueno, como les estaba diciendo, los materiales son los mismos. Se usa solamente una hoja blanca de tamaño A4 y un lápiz de papel número 2. Borrador solamente si pide. Se le entrega la hoja en forma vertical, como todos los gráficos, y se le dice, en esta hoja quiero que hagas el dibujo de una persona bajo la lluvia, como a vos te parezca, como quieras hacer. Generalmente las personas adolescentes y adultos hacen el comentario que no saben dibujar, pero el comentario ese siempre es un mecanismo defensivo, ¿verdad? Y hay veces que ya se les puede decir antes de que digan, este no es un test que mide, ¿verdad?
la, digamos, la habilidad en el dibujo, porque no es ese el objetivo, así que no te preocupes, ¿verdad? Como sepas hacer. Bueno, y una vez que termina de dibujar, la pregunta que le hacemos es, cuando dibujaste a la persona, ¿pensaste en alguien especialmente, en alguna persona o no? Bueno, entonces sí pueden decir, pensé en alguien y quién es, y le preguntamos sobre quién es. Bien, entonces vas a ponerle el nombre de esa persona. O puede decir, pensé en mí, entonces le decimos, bueno, poner tu nombre. Y si es no, simplemente le decimos bien. Entonces vas a ponerle un nombre y una edad, que a vos te parezca. Entonces hasta ahí llega la consigna de administración. Es relativamente rápido, o sea, más bien es las personas que se dedican a poner detalles o accesorios, les puede llevar más tiempo, pero de lo contrario es un test que pueden hacer en 5 minutos tranquilamente, 5 o 7 minutos. La forma de administración es individual en el ámbito clínico, ¿no? O cuando se está haciendo alguna evaluación en otro ámbito, pero en esos casos son individuales, a no ser que se haga algún trabajo grupal por investigación o por... Sí, generalmente cuando se investiga algo, ¿verdad? En el ámbito educativo, si es que se quiere evaluar a todo un grado, pero si se evalúa a todo un grupo, es también con fines investigativos. Como tipo de test, es un test no verbal, ya que al dibujar no está leyendo ni respondiendo preguntas. Y los niveles de administración es a partir de niños no muy pequeños. Yo recomiendo que sean niños mayores, aunque sí la autora dice niño de 7 años ya se podría administrar, pero yo les recomiendo recién a partir de los 9, 10 años y les voy a explicar enseguida por qué. Y luego sirve para adolescentes y adultos también. El tiempo estimado, ya dijimos, no hay un tiempo límite, pero controlamos el tiempo con la finalidad de manejar la información del ritmo de trabajo. En cuanto a materiales, también ya mencionamos, y la interpretación que sigue los indicadores, ¿verdad?, del análisis en los diferentes aspectos. Entonces, esta sería la ficha técnica del test. Bueno, ¿qué es lo que mide más específicamente persona bajo la lluvia? Así como mencionamos que en el test de familia en acción, lo que mide es la percepción que tiene el niño respecto a su familia, y en familia ideal, la percepción de el ideal de familia o sea, la familia que desea. En persona bajo la lluvia, lo que específicamente mide es cómo el sujeto se defiende de las presiones que recibe del medio ambiente o cómo se defiende ante las adversidades. Se observa por una parte es cómo la persona percibe su entorno, ¿verdad?, y cómo se defiende ante ese entorno.
Ahora bien, ¿por qué yo les dije que les recomendaba administrar a partir de niños mayores? Porque en niños no se tiene todavía la suficiente fortaleza yoica, no existe todavía la suficiente madurez para que pueda defenderse de las presiones que recibe del medio ambiente. El niño absorbe las presiones, al niño le impacta, le influye tanto presiones como adversidades que hay en su entorno. Entonces, el niño es como una esponja que absorbe, ¿verdad? Por lo tanto, difícilmente luego salga que se defiende, que tiene fortaleza para defenderse del medio ambiente. O sea, es natural que no tenga. Incluso adolescentes, ¿verdad? Adolescentes que están en proceso de maduración, es natural que no tenga luego las defensas suficientes para afrontar situaciones adversas. Ahora, que no tenga ya al terminar la adolescencia, joven, adulto, ya es otra cosa y la interpretación ya es diferente. Pero nosotros no podemos interpretar de la misma manera si es un niño o incluso adolescente cuando nos encontramos que tiene pocas presiones, tiene pocas defensas ante su entorno. Entonces ahí es importante anotar que si no tiene suficiente defensa ante presiones de su entorno, es natural a su edad o común a su edad. Eso hay que poner, ¿sí? En observaciones, por supuesto, siempre estamos anotando lo que es contenido no verbal. Bueno, el sentido que usa la hoja ya vamos a observar, si es que le ponemos en forma vertical y gira y dibuja en forma horizontal, eso se observa. Si usa o no borrador también. Y justamente el seguimiento de consigna, si hace lo que se le pide o no. Bueno, para el esquema de análisis dijimos que en primer lugar el análisis formal, que es común a todos los gráficos, es en persona bajo la lluvia como que abarca más cosas. No solamente ubicación en la hoja, el tamaño y los trazos, sino otros indicadores. ¿Sí? La ubicación en la hoja es igual a los demás gráficos en que habíamos doblado. ¿Se acuerdan en cuántas partes hay que doblar la hoja para tener la ubicación? Espera, que porque para la ubicación era ¿Tres, doblar profe? en el En medio y después en tres el medio. partes. En 3 partes. Muy bien. Tres Doblamos la partes, hoja. profe. Ok, doblamos la hoja o dividimos y marcamos la hoja en 3 partes en el sentido de cómo dibujó, ¿verdad? Vertical u horizontal. Y en ese sentido, al tener 3 partes, entonces es el dibujo de la persona es lo que ubicamos, no la lluvia, no nube, ni accesorios que dibujen. La ubicación es de la persona. Entonces, al tener 3 partes, tenemos la zona superior, centro e inferior. Y después de vuelta tenemos que dividir la hoja en 3 partes para poder dividir y tener otra vez el sector izquierdo, centro y derecha. Entonces, superior, centro, inferior, derecha, izquierda. Significados los mismos. El tamaño del dibujo
Puede ser grande, mediano o pequeño también, igual que los otros gráficos. ¿Cómo? A ver si recuerdan. ¿Cómo medimos el tamaño del dibujo? Era doblar una parte y después de vuelta, o sea, en 4 partes. Muy bien. Entonces, dividimos en 4 partes. O sea, primero por la mitad, después de vuelta por la mitad, y ahí tenemos 4 partes. ¿Cómo consideramos el dibujo de la persona que sea tamaño grande? Tenía que abarcar casi 1,5 de la hoja. 3 a 4, profe. 3 a 4. Ahí. Exacto, tiene que entrar entre 3 y 4 espacios. 3 y 4. ¿Cómo hacemos para ver si entra en 3 y 4 espacios? Ya que no coincide siempre con el doblez. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que medir con Sí. una regla el tamaño, si es que coincide. Muy bien. Exacto. Entonces medimos desde la cabeza o el cabello hasta los pies y ahí vemos en cuántos espacios entra. ¿Sí? Eso es para el tamaño grande. Para el tamaño mediano, ¿cuántos En espacios entran? dos espacios. 2 espacios. Tamaño pequeño, 1 espacio. muy bien. Muy bien. ¿Qué pasa si el ¿Qué pasa si dibujo el dibujo abarca abarca un espacio espacio y un y poquitito un más? poquitito más? Se tomaría como mediano. Media. Media. Muy bien. Bueno, seguimos. Es tamaño del dibujo, secuencia. La secuencia del dibujo se refiere a por dónde empieza a dibujar. Lo normal es que se empiece a dibujar la persona por la cabeza, que es el centro de la intelectualidad, el centro de las emociones, sentimientos, que se inicie por ahí, y luego el resto del cuerpo y luego accesorios. El tiempo de ejecución que medimos sirve para saber si su ejecución es rápida o es lenta. Y dentro de la presión y los trazos, tenemos que el trazo puede ser armónico, puede ser grueso, puede ser débil o tenue, trazos más curvos que rectos, trazos fuertes y débiles, con repaso de líneas, bueno, esos que habíamos visto. Movimiento y formas, si hay movimiento o no en el dibujo, y si la forma en general de la persona tiene mucho redondeado o tiene muchas rectas. Y también acá vemos si hay sombreados y si hay sombreados, en qué partes del cuerpo está sombreado. Bueno, en análisis de contenido, consideramos varios indicadores otra vez. La orientación de la persona. La orientación de la persona es cómo está ubicada la persona, es de frente si el cuerpo y el rostro está mirando de frente. A la derecha o a la izquierda es si el dibujo está de perfil. Tiene que estar el dibujo completo de perfil mirando hacia la derecha o mirando hacia la izquierda para que pongamos la orientación derecha o izquierda. También hay una orientación que podemos decir que es dubitativa cuando, por ejemplo, el cuerpo está de frente,
pero la cabeza está mirando a la derecha o está mirando a la izquierda. Entonces esa es otra orientación más que es dubitativa. También consideramos si aparte de lo que le pedimos dibuja más personas, 2 o más personas. No está en la consigna, pero si hace, anotamos. La postura es cómo está dibujado. Si la persona está dibujada de pie, si está sentada, si está arrodillada, si está acostada. O sea, eso es lo que ponemos en postura. Luego, en las partes del cuerpo, está toda una lista de detalles a considerar, cómo está la cabeza, la cara, la facie, cómo dibuja los ojos, la boca, si pone dientes, las extremidades, la forma del cuerpo, etc. Entonces, todo se analiza en partes del cuerpo. También se analiza la vestimenta sobre todo algunas partes, ¿verdad? Por ejemplo, si tiene o no botones, si tiene o no bolsillos, si le agrega botas, o si le agrega piloto o sombrero, que son como extras de protección. Y lo que es importante, las defensas, cuando hablamos de defensas, es cuando dibuja paraguas o dibuja un techo o dibuja un periódico para protegerse o no dibuja, ¿verdad? En cuanto al personaje, como cualquier tipo de dibujo de la persona, tiene que ver con la identidad sexual y también si dibuja es como algo extraño, algo raro, en vez de persona dibuja o robot o payaso o algo bizarro. Y aparte de todo esto, se considera también en el análisis de contenido qué accesorios dibuja. Por ejemplo, si dibuja nubes, la lluvia, qué clase de lluvia es, si dibuja o no charcos de agua, si además dibuja rayos o también además dibuja sol o luna o viento, etc. Bueno, entonces, sintetizando, tenemos en ubicación de la hoja, si dibuja en la parte central, puede dibujar en la parte superior, en la parte inferior, hacia la izquierda o hacia la derecha. También habíamos visto que puede ser combinado, puede ser centro superior, si está una parte en el centro y la parte en la parte superior, o centro inferior, o centro izquierda, o centro derecha. En cuanto al tamaño, ya hablamos de las partes que tiene que dibujar en la hoja para considerar grande, mediano o pequeño. También en el análisis consideramos las partes del cuerpo, cómo dibuja cada una de las partes del cuerpo. Y aquí es lo que les quiero mostrar nada más. Es una investigación que yo hice para buscar indicadores de depresión a través de este test, ¿sí? Y realmente hay muchos indicadores, pero algunos como que son más significativos que otros. Bueno, algunos de los indicadores de presión, por ejemplo, sin paraguas o un paraguas muy pequeño, una lluvia intensa o gotas de lluvia como lágrimas. Gotas de lluvia sería que en vez de dibujar la lluvia con rayitos, hace
es gotas, como gotas de lluvia, o sea, forma de lágrima o digamos, un forma de ovalado de lluvia. También si hay presencia de rayos, de nubes, de charcos de agua o sombreado. Otros indicadores encontrados, por ejemplo, borrado, objetos dibujados a la izquierda de la persona, en la parte, ubicación en la parte inferior o en la parte izquierda o inferior izquierda, el tamaño pequeño, también pequeño y lejano. Otros indicadores de depresión, por ejemplo, trazos, en algunos casos débiles, en otros fuertes, en otros con repaso de líneas, falta de movimiento en la persona, dibujo de perfil pero mirando a la izquierda, la fascie. Esta fascie es muy importante como indicador de depresión, aunque se encuentre solo este indicador, es un indicador de depresión, una fascie triste. Puede ser también en... Viste que dice perfil con mirada hacia la izquierda. ¿Y qué pasa si fuese hacia la derecha? Si es mirada a la derecha, es un indicador de depresión. ¿Por cuál motivo? ¿Por cuál motivo? No sé por qué tengo eco. Bueno, la razón es que se acuerdan que la izquierda tiene que ver con el pasado, con situaciones no resueltas del pasado, con mecanismos de regresión. En cambio, la derecha tiene que ver con el futuro, con el optimismo, con aspectos que se pueda planificar. Entonces, es positivo. Hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es más regresivo, más negativo. Por esa razón. Fascia triste, enojada o seria, ¿verdad? Una fascia que no está sonriente también como indicador de su estado de ánimo, o a veces directamente que dibuje sin ningún rastro, sin rasgos faciales. También se encontraron personas incompletas en el borde inferior, o sin pies, o sin manos, o una postura sentada o acostada. Considerando de la muestra obtenida los indicadores más significativos fueron la existencia de nubes en primer lugar, esta primera barra. Es lo que sería la fascie en segundo lugar, dibujo sin paraguas, ubicación en la parte inferior y una postura rígida, una postura en que está, la postura rígida es parado pero con los brazos pegados al cuerpo, que es un estado de tensión, ¿verdad? De ansiedad. Son así los más frecuentes. ¿Y cuántos indicadores? La cantidad de indicadores relacionados fueron 20, pero de esa cantidad de indicadores, los más frecuentes encontrados es que entre 9 y 10 indicadores se relacionan, aparecen. De toda esa cantidad de los 20 indicadores, el 50% es un número que realmente nos da un diagnóstico de depresión. Y menos, digamos que también dentro de la muestra, 5 o 6 indicadores fueron más frecuentes que 7, 8, por ejemplo. Pero sería con menos frecuencia, o también podríamos decir es con un nivel depresivo más leve. Y 9, 10, por supuesto, más grave. Mostrando alguna casuística de indicadores de depresión y relacionando con los indicadores mencionados,
tenemos que esto que les muestro acá es un caso de lluvia intensa, de una lluvia torrencial, ¿no? O sea, acá podemos ver que lluvia torrencial más, como pueden fijarse en la facie de desagrado, un indicador especial, y un dibujo de palitos sin manos, sin pies, ¿verdad? Y sobre todo sin paraguas, ¿sí? O sea que esta persona no tiene defensa ante la presión de su medio ambiente. La lluvia está indicando la presión y la cantidad de lluvia, por supuesto, es la presión del medio ambiente, que puede ser mayor presión o menor presión. Pero en la defensa principal es el paraguas, que pueda defenderse contra las adversidades, es el paraguas. Y la mayoría de los dibujos de la muestra no tienen paraguas. Profe, una consulta. Sí. Pasa que justamente tengo una compañera de trabajo que le llamaron para hacerle el test de la persona bajo la lluvia y como sabe que yo estaba estudiando psicología, o sea, estoy estudiando psicología, me vino a consultar que justamente significaba que no haya puesto el paraguas. Pero ella me dijo que, yo le expliqué que justamente indica presión de su ambiente, pero me dijo nomás que ella se olvidó, o sea que ella no sentía presión ni nada, solamente que se olvidó. O sea, en ese caso, ¿qué pasa, por ejemplo? No, ya dibujó todo. Ustedes tengan en cuenta que el olvido, entre comillas, es un mecanismo defensivo. El decir me olvidé es una defensa que la persona utiliza ante una situación. Pero no es consciente la persona de eso, ¿verdad? Nosotros interpretamos nada más. Perfecto. Es un mecanismo de racionalización, que es justificar. ¿Sí? Bueno, este otro caso, el caso de María, acá es donde podemos ver de que estas son las gotas de lluvia como lágrimas, ¿ven? Que están así redondeaditas. Esta es lluvia como lágrimas, que significa ansiedad, angustia. Cuando aparte de la lluvia le agregan rayos, quiere decir que la presión que tiene en su medio ambiente es mayor. Es lluvia más rayos. Encima acá hay un rayo que prácticamente está encima. ¿Sí? Entonces ahí mayor es su angustia. Hay repaso de líneas, sombreado, que está indicando su ansiedad. También acá las líneas muy tenues, ¿verdad? Y trazos que combinan algunas partes fuertes y otras débiles, que es su inestabilidad emocional. Y luego nos fijamos de vuelta en la fascia. Acá hay una fascia seria, ¿verdad? No está siendo agradable. Y además es adolescente y se tapa un ojo con el cabello. Además de que los ojos, ¿verdad? Indican el ver la realidad, el taparse es justamente no querer ver su realidad. Profe, y tiene también los pies mirando un lado a la izquierda y el otro a la derecha. Sí, bueno, eso no importa, eso es común que pongan a ambos lados. Es significativo si el cuerpo está de perfil y la cabeza de frente o al revés. Bueno, acá tenemos
otro caso en el que, Profe, sí, sí, te escucho. no, en la imagen anterior nada más que también tenía en la imagen anterior, tenía dibujado un corazón en el pecho. Ah, sí, es No sé cierto. si eso también sería algo significativo o... Sí, acá el corazón está indicando necesidad de afecto. Sí, gracias por señalar eso. En este caso, tenemos que la presión del medio ambiente ejercen las nubes, la lluvia y rayos y hay o vientos. Cuando hay dos nubes, más bien se refieren a la presión parental de los padres. Pero acá podría ser parental y también escolar, ya que es adolescente. Tenemos de vuelta la lluvia en forma de lágrima. Y esta es un tipo de lluvia que se llama lluvia en un solo sector. Es una lluvia escasa y además en un solo sector. Y una parte del sector es encima suyo, o sea que si bien no hay mucha presión en su medio ambiente, percibe que está todo encima. La presión siempre es encima suyo, ¿no? No tiene paraguas, o sea, no tiene defensas ante esas adversidades. Está en la zona inferior de la hoja, que es otra vez de presión. Está de perfil mirando a la izquierda, que es de vuelta, una mirada al pasado, el mecanismo de regresión. Y acá también tenemos obstáculos a la izquierda, al dibujar el taxi, que indica las dificultades que ha tenido en el pasado o conflictos que se reflejan en su estado actual. Agregando de que el tamaño de la figura es un tamaño pequeño, introversión, retraimiento, inhibición. Bien, es este otro caso de Antonia. Hasta ahí es en realidad el dibujo. Pero vamos a mirar arriba. Tenemos unas nubes grises, sombreadas, grandes. Tenemos rayos. Tenemos viento, ¿verdad? Acá hay mucho viento. Y tenemos lluvia en toda la hoja. Entonces acá la presión y los problemas que tiene en su entorno se triplican porque tiene de todo, ¿verdad? Acá también tenemos charcos de agua que tienen que ver con situaciones traumáticas que ha vivido, generalmente en la primera infancia. Y luego es el cómo dibuja, que tenemos el tamaño pequeño, sin paraguas, sombreado en la cabeza, que es preocupación por lo que le está pasando, cabeza grande también, ojos vacíos, que es negación de la realidad, oculta las manos, que le sirve para comunicarse, su dificultad en la comunicación. Acá llamativamente la boca está pintada o remarcada, que en este caso es agresividad oral. Y el dibujito que hizo acá parece una estrella más bien, ¿verdad? Como un deseo de que alguien le guíe. Y su necesidad de estabilidad y apoyo, que es lo que marcan acá la línea de base, por supuesto con muchísima ansiedad que le produce toda esta situación por la que está atravesando.
Profe, otra cosa, si es una adolescente, para mí que el dibujo ya es muy como una niña. Bueno, sí, tenés razón. El dibujo hecho, el dibujo realizado es un dibujo bastante inmaduro, ¿verdad? Ya que se dibuja como niña, sí. Acá falta un dato importante que por eso hay que escribir en el papel, no aparte. Lo que le pedimos que dibuje, que escriba el nombre y una edad. ¿Por qué? Porque esa edad que le ponen es importante para darnos datos de si hay o no mecanismos regresivos. Hay veces que tiene una edad y en el dibujo ponen un nombre ficticio, pero una edad que igual tiene que ver, se relaciona con la edad del evaluado o evaluada. En otro ejemplo, acá encontramos de vuelta en la parte superior las nubes, que son presiones que pueden ser parentales, escolares, más rayos, más lluvia en toda la hoja, o sea que lluvia intensa. Y acá tenemos un caso de que el dibujo está hacia la izquierda, inferior, está recortado, o sea que la hoja le recorta y entonces no aparecen los pies. Es la falta total de estabilidad y de no recibir apoyo en su entorno. Falta de, es como que hace una mano pero sin dedo, o sea, falta de comunicación. Su rostro, un rostro inexpresivo, ojos con negación de la realidad, otra vez sin paraguas, ninguno lo tiene paraguas en los casos, ¿verdad? Pero es como que se ratifica todos esos indicadores mencionados. Y el último ejemplo que se puso ahí, se identificó consigo misma, Rosa, 9º grado sería, es las nubes, que son que es la presión de su entorno familiar, escolar, es la angustia de dibujar, está reflejada en el dibujo de la lluvia en forma de lágrimas. Fíjense que acá le cae una lluvia como hoja de lágrima, como forma de lágrima en la cara, sin paraguas. En el caso de Rosa, un cuerpo ancho que de alguna manera refleja su inconformidad, inconformidad con la forma de su cuerpo, una desvalorización de sí, porque está con sobrepeso. Un segundito, voy a enchufar mi batería. Ya está. Bueno, el dibujo también está en la parte inferior de la hoja. Y acá es
muy importante considerar la fascia, ¿no? La fascia de malestar que tiene, ¿verdad? Es de desagrado. Sí. Sí, tamaño grande, profe, ¿no? En todos los casos, la fascia resalta, ¿verdad? Ya, ¿alguna pregunta? No, no te entendí, Cintia, si dijiste algo. Que se entendió bastante bien, profe. Ah, ok. Ok. Sí, profe, súper bien. Bueno, Profe, sí. sí, tengo una consulta. Por ejemplo, si yo quisiera tomar este test para niños de cuarto grado, para una investigación científica, ¿estaría bueno utilizar este test grupal? Resulta que muchas cosas no vas a poder interpretar, porque como les había explicado en un comienzo, que el niño no dibuje paraguas, no tenga defensas ante ante las presiones que recibe, el niño no tiene luego defensas. Entonces no podés poner, no presenta defensa ante las presiones que recibe del medio ambiente, porque generalmente el niño no tiene luego defensas. El niño es vulnerable ante las presiones que recibe. Sí sería positivo que sí tenga paraguas y que sí tenga defensa suficiente en cuanto a su entorno, ¿verdad? Y algunos indicadores, algunos sí, otros no, ¿sí? Esas cosas es lo que hay que tener, puedes pasar, pero esas cosas hay que tener en cuenta en el momento de corregir. Bueno, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces, para corregir el test simplemente hay que estar siguiendo los indicadores. Es paso a paso y como el otro gráfico que también ya vimos, simplemente tenemos que ir chequeando un test y ver qué presenta y qué no presenta. Esto también les puse en la plataforma, les puse el manual de Querol y este que sería un poquito más bien resumido. Entonces, que vuelva a explicar todos los aspectos, ¿verdad? La consigna para la administración, interpretación, el análisis que hay que ir siguiendo. Entonces, lo que presenta o no presenta. Dibujo pequeño, su significado, dibujo grande, dibujo muy grande. Hay casos excepcionales en que piden más de una hoja, ¿verdad? Pero es raro. Igual puede ser un dibujo muy grande cuando toma totalmente la hoja. El emplazamiento, que se refiere a la ubicación en la hoja, de acuerdo al manual, es en donde se ubica margen derecho, margen izquierdo, margen superior, inferior, centro de la hoja o, como también mencionamos, pueden estar en dos partes, ¿verdad? Mezclados. En cuanto a trazos, hay una variedad o sea, hay más trazos, como que más fino, más analítico. Por ejemplo, una línea armónica entera
firme sería la línea firme y continua que vimos en los otros gráficos. Línea entrecortada sería la línea con espacios en blanco, pero no un solo espacio en blanco o una partecita en blanco, sino que es en muchas partes las líneas, así que como que va haciendo líneas cortadas. Hay investigaciones que se hicieron que indican que personas con asma realizan líneas entrecortadas. Por eso siempre que vamos a poner una interpretación, nosotros tenemos que hacer referencia a la historia, a la entrevista, no poner nomás todo lo que dice, porque la descripción es completa, pero eso hay que relacionar siempre con cada uno, con cada caso. La línea redondeada o curva son rasgos más femeninos, pero se refiere a que en el dibujo de la persona, la mayor parte del dibujo de la persona haga con líneas redondeadas. Si hay una parte redondeada, otra parte recta, bueno, dejamos sin interpretar. Líneas tirantes. ¿Qué se entiende por líneas tirantes? Cuando hay líneas largas y muy rectas, o sea, que da la impresión como que está estirado, ¿verdad? A eso se refiere líneas tirantes. Las líneas fragmentadas o esbozadas, apenas esbozadas. Aparte de ser entrecortada y fragmentada, vendría a ser lo mismo, pero aparte de ser fragmentada es tenue, esbozada es apenas que se ve. Líneas desconectadas no serían líneas entrecortadas o fragmentadas, sino las líneas desconectadas es cuando, por ejemplo, la cabeza está desconectada del cuerpo porque deja un espacio, es como que la cabeza está al aire, flotando, y el cuerpo no está dibujado, digamos, uniendo la cabeza con el cuello. Entonces, o el cuerpo y la cintura, a eso se refiere con líneas desconectadas. Línea recta es cuando la mayor parte del dibujo son todos trazos rectos. Línea recta, pero con ondulaciones, es propio de más bien de una inmadurez motriz en que no le sale recto, en líneas que tendrían que ser rectas, y no le sale recto por inmadurez de los dedos, ¿verdad? De la motricidad fina, entonces le sale diferente y tiene algunas ondulaciones. Ahora, una línea recta con temblor es lo mismo que líneas temblorosas que habíamos visto en los otros gráficos, y solamente es cuando esto puede ser observable. Nosotros vemos que tiembla al dibujar, porque ya es un cuadro más orgánico, que puede darse en personas de la tercera edad o personas enfermas, o con Alzheimer, con Parkinson, alcohólicos, o que están con medicación que le afecta la motricidad. Son estos casos muy específicos. Línea recta definida pero tosca son líneas rectas pero muy rudimentarias, digamos, que más bien se pueden ver en niños pequeños. Líneas con ángulos, ganchos o picos hace líneas, pero también va haciendo así como tipo escalerita o
o con ángulos, no son líneas rectas, sino que le va agregando ángulos. Y si el ángulo es muy agudo, sería otro caso. Es líneas con control o que escapan el contorno del dibujo cuando dibujan así tipo en zigzag. Líneas que están pegadas al papel sin levantar el lápiz y puede ser formando también puntas, o sea que hacer todo sin levantar el lápiz del papel. Líneas que son más circulares y además le hacen adornos a las líneas, sería esto con adornos. Y líneas curvas que también se vuelven rectangulares. O sea, es como un rectángulo, dibujan como rectángulo pero sin ángulos. Entonces, son donde tiene que ser ángulos, en el rectángulo es curvo. Bueno, estas son las opciones de trazos. Después también hay opciones de la presión del lápiz. Acá diferencia entre diferentes tipos de trazos y diferente presión que se le da al lápiz. O sea, cómo aprieta. Una presión normal que no es ni fuerte ni débil. Una presión débil que es tenue, que apenas se ve. Una presión fuerte en el que aprieta el lápiz y es oscuro. Y a veces muy fuerte cuando traspasa, o sea, se puede, al tacto detrás de la hoja se puede percibir, se puede tocar. Bien, en cuanto al tiempo, en relación al tiempo, podemos diferenciar dificultad para comenzar el dibujo, es decir, conversa o da excusas como ese, no sé dibujar, nunca hice, es difícil, o bueno, dificultad para enfrentar algo nuevo o para tomar decisiones, para empezar. También puede haber dificultad para terminar y entregar, para concluir el trabajo. ¿En qué sentido? Que le va agregando detalles al dibujo, pero los detalles nunca terminan, ¿verdad? O sea, que le pone detalles y más detalles y el tiempo prolongado porque no concluyen. Momentos de quietud sería que deja de dibujar y puede ser que se quede pensando, o puede ser que hable, o puede ser que diga que no sabe qué hacer, o no sabe cómo continuar, y después continúa. Bueno, y la velocidad normal sería un dibujo espontáneo, continuo, desde que empieza hasta terminar. También puede ser un dibujo que ejecuta en forma lenta, pero continua. Es decir, es lento para dibujar, pero no deja de dibujar. La ejecución puede ser rápida cuando lo que desea es terminar y deshacerse, digamos, de la responsabilidad, del trabajo, no le importa la calidad de lo que hace con tal de que haga y entregue. Y una ejecución precipitada que sería descuidada, puede ser incompleta, es como liberarse del problema. Bueno, después pasamos a la secuencia, que sería por donde empieza a dibujar. Que les había dicho que, bueno, lo frecuente y lo natural es que se empiece por la cabeza, pero no siempre se empieza por ahí, entonces eso hay que registrar, porque no, sí, viendo nomás no se sabe, solamente el que evalúa puede saber la secuencia del dibujo.
Luego vemos si en su dibujo hay o no movimiento. Rigidez sin movimiento, pero parado con rigidez es solamente si está parado con los pies y las piernas juntas, pegadas, y también los brazos pegados al cuerpo. Es como que está así como una estatua. Ese es el sentido, solamente así es rigidez del dibujo. Actividad en el dibujo es cuando claramente está haciendo algo. O sea, que ataje el paraguas no es una actividad. Haciendo una actividad sería, puede ser caminando, saltando, corriendo, pateando, qué sé yo, una pelota o algo, ¿verdad? Tiene que hacer algo. Luego, igual, es caminar hacia la derecha, hacia la izquierda. Y también puede ser realizando una acción concreta, por ejemplo, un deporte o no. Exhibiéndose se refiere a que exhibe, por ejemplo, en el hombre que claramente exhibe los músculos, ¿verdad? Por ejemplo, un dibujo musculoso, con hombros y sobre todo brazos que se observan músculos, ¿verdad? En la mujer exhibiéndose podría ser, por ejemplo, contornos del dibujo, en que haga una cintura estrecha, cadera, senos, o sea, que sea como que es más exuberante, ahí lo que sería exhibiéndose. Sombreado siempre es ansiedad y depende de la parte del cuerpo que sombree para ver hacia qué se relaciona la ansiedad. Bien, y luego al pasar al análisis de contenido, otra vez tenemos muchos indicadores a considerar. Orientación de la persona no es posición en la hoja. Orientación de la persona es hacia dónde mira sobre todo, ¿verdad? Si va hacia el margen derecho, al margen izquierdo, si mira hacia el frente o si hay una orientación dubitativa, como una parte mirando a un lado y otra parte a otro lado. Bueno, simplemente de perfil, puede estar también de espaldas, pueden ser dibujos muy a la izquierda, dibujos muy a la derecha y abajo. También se puede observar una vista como desde arriba, en perspectiva. O sea, al mirar, da la impresión que la persona está dibujada y es como que uno mira desde arriba. O el dibujo también puede dar la impresión, persona vista desde lejos, como que uno ve y parece que el dibujo está lejano. Es otra forma de presentar, es persona inclinada. Persona inclinada no es que se agache, no es ningún tipo de que dobla las piernas ni brazos, sino que el dibujo al hacer hace como que el dibujo está inclinado hacia un lado. Le salió como inclinado. Y persona inconclusa es cuando no llega a completar todo el dibujo. Después, considerando la postura, ¿vale? La postura es cómo está dibujado. Si está dibujado parado, que es lo natural, pero también de repente pues, se puede encontrar que el dibujo está
la persona está sentada, o está acostada, o está arrodillada. Luego tenemos la presencia del borrado, que si bien hay muchos significados, lo más importante es la inseguridad. Y cuanto más borrado tenga, mayor es la inseguridad. La falta de decisión. Además del borrado, se puede encontrar repaso de líneas o tachaduras o líneas incompletas. Tachaduras cuando es observable que tacha el dibujo por inconformidad y puede dejar tachado o hacer otro. Y también tenemos, además de eso, detalles de accesorios y su ubicación. Y luego accesorios como anteojos, bastón, pipa, objetos que puede dibujar debajo de la persona, objetos que dibujan a la derecha, objetos a la izquierda, objetos encima de la persona, pero que no tienen que ver con la lluvia, ni paraguas, ni nubes, ni nada de eso. También el dibujo que pueda hacer de varias personas, dibujo en que la persona está encerrada entre líneas. ¿Qué significa eso? Que dibuja a la persona, pero después le hace un recuadro. Ese es encerrado entre líneas. Bueno, luego las nubes, que ya dijimos que es la presión del medio ambiente. La lluvia también es la hostilidad al medio ambiente y depende de qué tipo de lluvia. Entonces vimos en los ejemplos cuando una lluvia es torrencial, cuando una lluvia es escasa, cuando la lluvia tiene gotas como lágrimas, o de repente no hay lluvia, no dibuja lluvia. O lluvia en un solo lugar, en un solo sector, vimos también. Es la presencia de rayos, cuando además de todo eso, otra vez agregar rayos. Presencia de charcos de agua. También se dibuja objetos inanimados, adornos, animales, árboles con plantas y flores, solo luna. Todo eso se considera accesorios. Y luego en la vestimenta, algunos indicadores importantes. Si tiene bolsillos, si tiene botones o botas, si en el dibujo hay transparencia. Transparencia es cuando se puede ver el cuerpo o partes del cuerpo debajo o detrás de la ropa. Detalles de la ropa sin terminar. Puede haber corbatas, zapatos o zapatos en punta con tacos. Luego ya el paraguas como defensa. El paraguas puede estar cubriendo bien la cabeza o puede cubrir una parte nomás de la cabeza. O puede ser un paraguas muy grande, entonces la defensa es exagerada. O puede haber ausencia de paraguas. Paraguas que es hacia la derecha, o sea, sujeta el mango a la derecha o sujeta el mango a la izquierda. Bueno, el paraguas que cubre adecuadamente a la persona, ya dijimos también muy grande, o paraguas muy chico, o el paraguas cerrado, a veces tiene, pero el paraguas está cerrado, o a veces el paraguas está en el piso, o a veces está volando. También a veces el paraguas está arriba, cerca de las nubes, el paraguas tiene agujero, o el paraguas está dibujado, el paraguas que se usa como sombrero, o el paraguas que tiene la punta tipo lanza, o que está remarcada las varillas,
o el mango. Bueno, entonces en cuanto al paraguas hay muchas opciones de cómo se puede estar dibujando. Hay veces que no dibuja el paraguas, pero dibuja en reemplazo otros elementos que de alguna manera son defensas, pero son defensas débiles. No es como el paraguas. O sea, ponerse debajo de un alero de un techo es un tipo de defensa. O ponerse detrás de una ventana o adentro de una cueva o montaña. O usar, por ejemplo, como paraguas, usar un periódico, un papel o la mano. Son algunas defensas, pero débiles. Y luego se pasa ya a analizar las partes del cuerpo. Cómo dibuja la cabeza, si es grande, si es pequeña. Ya. ¿Querías preguntar algo? ¿Algo? Sí, ¿Querías profe. preguntar Quería algo? preguntar algo. Sí. Y en el caso de que dibuje que tiene un pilotín, Todo lo que Todo sea lo que sea piloto, piloto, botas, y aparte, por ejemplo, paraguas, son defensas exageradas ante la presión que pueda recibir del medio ambiente. Si no se pone paraguas, pero sí se pone botas y pilotín, entonces es una defensa débil, pero defensa al fin. Si aparte del paraguas se pone otra vez pilotín y bota, entonces son defensas, es la persona que está a la defensiva ante cualquier cosa en su entorno. Después, la cabeza tronchada. Cabeza tronchada quiere decir que dibuja la cabeza como en forma de una U y en la parte de arriba, en la parte superior, pone una recta. Es como que corta la parte superior de la cabeza con una recta, porque hay algunos tipos de dibujitos que están hechos así. Esa sería la cabeza tronchada. Después los detalles de la cara, los ojos, pueden ser sin pupilas, muy marcados, viscos, cerrados, como puntos, con pestañas, en forma de B corta. La boca puede ser una línea recta única, una línea cóncava única o una línea convexa única. Puede ser boca abierta o rota. Pueden estar representados los labios y marcados o pintados. También pueden haber casos en que se dibujan los dientes. También fijarnos si dibuja cejas, si las cejas están muy marcadas o la nariz muy marcada. Orejas, orejas en el caso de que sea el hecho de que dibuje orejas nomás no es preocupación, sino que las orejas pueden estar acentuadas, remarcadas o grandes para que sea eso. Después el dibujo del mentón o sombreado, el mentón y cuello. El tipo de cuello, que puede ser angosto, puede ser grueso, puede ser largo, puede ser cuello que está como inmovilizado por un collar o una polera o yeso. Después tenemos el cabello. El cabello, para que sea potencia sexual, tiene que ser un cabello exuberante, tiene que ser mucha cantidad de cabello. Pero por supuesto esto no es en niños, sino que es en adolescentes o adultos. Cabello sombreado o sucio, sombreado si está pintado, o sucio si es que está borroneado con el dedo, por ejemplo. Cabello que dibuja así tipo en punta, o con raya al medio, o con adornos en el cabello. Después los tipos de cuerpo. El cuerpo que puede ser así cuadrado,
o puede ser muy estrecho, o sea, muy delgado, o dibujo con palote, que sería palitos. En casos muy ya con una psicopatología sería omisión del tronco. Después que dibuje claramente los hombros, como que esté bien representado. Hombros pueden ser grandes, musculosos. El dibujo de las caderas, cintura estrecha. Asimetría de las extremidades se refiere a que no son iguales, no dibuja igual los brazos o las piernas. Brazos largos y fuertes sería en relación a todo el dibujo, ¿verdad? Que sean muy largos sería ya hasta la cadera. Brazos ondulantes, se refiere a que los brazos, la línea de los brazos tiene ondulaciones, ¿verdad? No dibuja en forma firme, sino que le sale con ondulaciones. También puede ser sin brazos, o también brazos pegados al cuerpo, que ya nos referimos al mencionar que es una rigidez. Y luego lo que es manos, dedos, cómo dibujan las manos, si está en forma inconclusa, si oculta, si no tiene manos, si se ve la palma de la mano y los dedos. Manos enguantadas sería que tienen sí guantes. Y como manoplas sería que los dedos están todos pegados y el pulgar nada más está separado. Dedos tipo garra es un poco como aves de rapiña, ¿verdad? Que los dedos están doblados así tipo garra. Los dedos pueden ser así solamente como líneas rectas, palitos. Puño puede ser cerrado. Luego, otra parte del cuerpo a revisar serían los pies. Los pies, para que sea símbolo sexual, no es que dibuja el pie y ya es símbolo sexual, y no es para niños, sería adolescentes o adultos, es cuando el pie es grande en relación al total del cuerpo. Luego también pueden presentarse sin pies, pies pequeños, o haber una disarmonía en los pies cuando no son iguales, o pies descalzos, las articulaciones que son visibles, piernas largas, piernas gruesas, doble línea de apoyo debajo de los pies, de base. El dibujo que hace alto, esbelto. Sobre todo esto es también significativo como un ideal del yo, cuando la persona que dibuja no es así, o con mucha musculatura. También dijimos que el dibujo de la persona refleja, proyecta su identidad sexual. O sea, que refleje su género o no. A no ser que esté representado el dibujo en alguien específico que diga quién es, ¿verdad? Alguien que sería, en ese caso sería importante para la persona. Sobre todo en niños puede ser significativo que si no se dibuja a sí mismo, dibuje a alguien que sea importante. Bueno, en algunos casos, pero que ya ronda más lo que es un trastorno, puede hacer una figura desnuda o bajo la ducha. También es que dibuje un personaje, no una persona, sino un personaje tipo mágico, tipo de la televisión, tipo de una película, sé yo, Batman, Reyes,
robots, demonios. También puede hacer payasos, caricaturas o personas disfrazadas. Todos los dibujos de personajes están indicando ya un sentimiento de extrañeza hacia sí mismo, un sentimiento de ser diferente a los demás, o que se está, en algunos casos, escindiendo la personalidad, o sea, que pueden ser ya casos de trastornos específicos. Bueno, y en el dibujo esto sirve bastante para lo que es investigaciones, cómo a través del dibujo se puede estar representando diferentes conflictos y psicopatologías. O sea, por ejemplo, investigaciones con pacientes psicóticos, ponerle, es verlas, analizar los indicadores que presentan. O personas con alguna patología específica, analizar los indicadores de esas personas. O pueden ser también indicadores comunes, no precisamente en conflictos, pero dentro de lo que es el campo de la psicología de la salud, es con algunas enfermedades crónicas, por ejemplo, es administrar a pacientes con cierta enfermedad crónica y ver los indicadores que salen. También hay investigaciones con embarazadas, por ejemplo, los dibujos, los indicadores que aparecen. Personas con enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades cardíacas, con cáncer. O sea, en el campo de la investigación realmente salen cosas muy interesantes, ¿sí? Y a través del dibujo también se puede estar manifestando diferentes mecanismos defensivos. Y acá tenemos ejemplos de cómo sería, por ejemplo, cómo sería el mecanismo de desplazamiento cuando adiciona otros objetos, regresión, cuando dibuja sobre todo a la izquierda, anulación, por ejemplo, cuando borra o tacha, aislamiento, como dibujar dentro de un recuadro, represión, cuando las figuras son muy completas, o sin sexo definido, o muy tapada, muy vestida, o bien inhibición, cuando hay las personas, las figuras muy pequeñitas, o también dibujo lleno de detalles. Claro que los detalles, además de ser unas defensas maníacas, pueden ser rasgos obsesivos. Bueno, y por último tienen como referencia bibliográfica para que puedan interiorizarse, leer más, el libro de Hammer, es el libro de Querol, Silvia, que estos dos libros tienen en plataforma para que puedan leer. Bien, si bien el test es bastante largo para corregir, mi idea es poder explicarles hoy qué se entiende por cada indicador, ¿verdad? Cómo detectar un indicador, cuándo es un indicador y cuándo no es. Porque lo principal es poder identificar los indicadores
y luego la interpretación ya está ahí, ¿verdad? Pero es seguir un poco todo el esquema en búsqueda de que el dibujo que tienen o no el indicador, ¿sí? ¿Preguntas? No, profe, todo bien. Yo sé que de repente es mucho de golpe, ¿verdad? Es larguísimo, profe. Es larguísimo. Pero es bien completo. Sí, el material, todo lo que subiste, profe, he visto que tienen mucha información. Sí, hay bastante información. Es tarea ver si en algún momento de la semana ustedes pueden administrar un test. Total, eso no lleva tiempo. Como las opciones de edades es re amplia, pueden pasar un ratito en su lugar de trabajo, vecino, familia. Bueno, con tal de que cada uno tenga algún material que nos puede servir para hacer el análisis en la próxima semana. En la próxima semana es cada uno con un test. Podemos ir viendo de vuelta cada indicador y cada uno con el test que tiene, pues va anotando el indicador que corresponde al test administrado. Porque la siguiente clase va a ser una clase práctica y en 15 el parcial es un parcial teórico en el sentido de que no van a corregir ningún test, pero sí pueden aparecer preguntas relacionadas a la administración y corrección de los tests. Y va a ser presencial. Tanto el parcial como si alguno por alguna razón no puede estar en el parcial, el recuperatorio también es presencial. Bueno, Profe. sí. Sí, mencionaste que vamos a corregir un test la próxima clase. ¿Eso nosotros tenemos que dibujar o nos vas a estar facilitando? Es para la próxima clase, la sugerencia es que ustedes traigan. Vamos a revisar los indicadores y cada uno en su test va a anotar los indicadores encontrados. Profe, uno hecho por nosotros, o sea, de nosotros, de nuestro perfil, ponele. O mandamos a hacerle a alguien. Mejor si mandan a hacer, porque si dibujan ustedes, Ya ustedes sabemos. Sabemos lo que vamos a hacer. ya conocen algunas cosas, pues. Ya está contaminado. Es mejor que manden a hacer a alguien. Con los Bueno, datos reales de esa persona, profe. Claro, Bueno, pueden hacer en el lugar de trabajo 5 minutos, pedirle a alguien. O a quien le tengan cerca. ¿Estamos? Profe, yo sí, te quiero. profe, me parece bien. Ok. Profe, una consulta. Sí. Los temas del primer parcial, vos dijiste que iba a ser teórico. Y como va a ser teórico, va a entrar todo lo que es el test de la familia, familia en acción,
la parte de cómo administrar las formas y contenido, ¿todo eso va a entrar? Sí, Ok, gracias, profe. todo. Ficha técnica también. Profe, Dime. ¿vos pudiste hablar con Juan Carlos con respecto a nuestro tema de las clases presenciales de intervención clínica? Es, no se puede hacer todo presencial este semestre porque hay cuestiones organizativas de aulas y la profesora, pídanle a la profesora, tiene que presentar una nota solicitando qué fechas quiere hacer presencial. Por lo menos que sea un 50%, pero tiene que presentar ya la nota. Ella no tiene problema, ¿verdad? No, no tiene problema. Pasa que a ella le dijeron, o sea, nos dijo la clase pasada que no se le comunicó nada a Juan Carlos, que nosotros teníamos que hacer una nota. Sí, hay que solicitar aula. No, y como que ese día que tuvimos clase presencial, nosotros te consultamos a vos, estábamos la mayoría y nos dijiste que sí, que vos ibas a hablar con Juan Carlos. Por eso te consulto de vuelta. Sí, es que no es solamente con Juan Carlos, sino que Juan Carlos, mediante Juan Carlos, él tiene que presentar con una nota a la coordinación. Pero la nota, la que hace sería la profesora en forma directa, ¿verdad? No, Sí, es que podemos hacer nosotros. es mejor Es que sea mejor que sea la profesora, sí. Entonces ustedes le pueden pedir mañana que presente. O sea, que sería práctica para otras clases. Ya mañana no creo que si se presenta podríamos tener presencial. No, No, mañana no. mañana no. Ustedes tienen con ella cuando tienen el examen. Porque si no. De mañana en 8. Y el examen de ella va a serlo ya presencial, ¿verdad? Sí. Entonces, después de esa fecha que van a tener la clase presencial, que solicite. Por ejemplo, a ver un poco en abril les quedaría unas 2 fechas que solicite en abril, en mayo que solicite, qué sé yo, 3 fechas, después en junio hay otra vez 2 fechas de parciales y puede solicitar una fecha más. Entonces puede solicitar, ya están marcadas 2 fechas, solicita una más. Con eso ya van a poder hacerlo, sobre todo los estudios de casos, ¿verdad? Bueno, ¿hay algo más? ¿Está? Todo bien, profe. Bien, Sí, entonces profe. dejamos nuestra clase de hoy hasta aquí y nos vemos la próxima semana para la clase de corrección. Ok, profe. Bueno, Profe. chaucito. Chao, chao.